Las finanzas personales mías estaban en un desastre. Pasé a tener de 2 puertas a tener 8 puertas y la pasé a arrendar toda la casa en el doble de la renta. En varios de nuestros podcasts hemos hablado de ganar dinero arrendando habitaciones. Lo que nos cuenta hoy Gustavo es cómo transformó su vida financiera arrendándole habitaciones a estudiantes con pequeños apartamentos. Logró optimizar los recursos en forma segura y tranquila. Ahora vive en otro país y sigue manejando sus apartamentos que le producen renta y que le producen un ingreso pasivo con poco trabajo. Y empezó desde cero. Cuando él mira para atrás no cree lo que ha logrado, pero eso muestra que tú puedes lograr porque tienes realmente todas las herramientas y ni siquiera importa en ese momento si las propiedades son tuyas, tú puedes hacerlo porque Gustavo nos dice cómo lo hizo él y estoy seguro que tendrás en este podcast muchas ideas de cómo puedes hacer tú para dar tus pasos con lo que tienes en este momento. Vas a aprender muchísimo. Este podcast está espectacular. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Devis. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo va? Qué alegría conocerte. Muy bien, hombre, gracias por estar aquí. Cuéntame, ¿en dónde estás? Primero que todo, soy yo quien tengo que darte las gracias a ti por darme la oportunidad de conocerte, poder conversar contigo. Eso para mí es un honor grandísimo que me llena el corazón y lo recibo con mucho agradecimiento. Pues Carlos, en este momento estoy ubicado en Texas, cerca de Houston, en Cypress. Yo me siento agradecido contigo porque que la gente crezca y aplique lo que estamos hablando, ese es el objetivo por el cual hacemos todo lo que hacemos. ¿De dónde eres? Bueno, yo soy de Colombia, soy del departamento del Meta. ¿Hace cuánto estás en Estados Unidos? Llevo muy poquito, apenas llevo 1 año aquí en Estados Unidos. ¿Y qué estás haciendo? En ese momento estoy retomando nuevamente mi rumbo. Muy bien, y cuéntame un poquito cómo estabas antes del programa y qué pasó. No, pues antes del programa no conocía absolutamente nada de bienes raíces, no tenía una amistad con los bienes raíces e incluso había unas diferencias que yo había comprado unos bienes raíces, pero como no tenía esa relación o esa importancia con los bienes raíces, pues para mí no era importante. Y en esos bienes raíces primeros que yo compré salí muy frustrado y no era una relación estrecha precisamente porque no había esa relación o ese amor por los bienes raíces. O sea, tú le hubieras dicho a los bienes raíces si te hubiera conocido mejor. Totalmente, lo que tú dices. Bueno, ¿cómo era tu situación y qué cambió? Mi situación, yo vengo de una familia muy humilde, pero muy trabajadora. He sido muy inquieto en salir adelante. Me recomendaban salga, estudie. Me formé profesionalmente, soy administrador financiero. Pagué mis propios estudios porque pues, en mi casa no había muchos recursos para estudiar y pues no pude continuar con los estudios profesionales por parte de ellos, pero pues yo tenía la visión de salir a comerme el mundo porque no tenía otra opción. Esa era mi única opción, querer comerme el mundo. Empecé a estudiar de noche, a estudiar los fines de semana y a trabajar. Ya tenía yo creo que unos 30 y piola años, 40 años, sí, como unos 40 años ya había pasado un tiempo en que había madurado, la vida me había puesto en muchos altibajos y pues ya había madurado. Compré un apartamento sobre planos, lo programé durante 4 años, lo fui pagando hasta que lo pagué, me lo entregaron en obra negra, a lo que me lo entregaron lo alisté, lo arreglé y lo arrendé de forma tradicional, pero pues no tenía ningún conocimiento de bienes raíces. ¿Ahorita qué edad tienes? Bueno, ya tengo 45 años. Entonces eso fue hace 4 años, 5 años. Bueno, quizás por ahí unos 7 años. Sí, tenía por ahí unos 38 años, yo creo. Y entonces, ese apartamento, ¿qué lo hiciste? Ese apartamento sí lo tengo actualmente. Fue mi primer apartamento. Pues ya cuento a partir de la zona cero de bienes raíces. Ese es mi inicio de los bienes raíces. También lo adquirí de una forma sin tener el conocimiento de bienes raíces. Lo compré, tuve la oportunidad de irlo pagando, me lo entregaron, lo arreglé porque en ese tiempo los entregaban en obra negra, le puse los detalles que tenía que hacerle y lo arrendé de forma tradicional. Empecé a competir con la constructora porque la constructora también tenía apartamentos ahí, los arriendos eran muy bajitos, sí quería venderlo, realmente no lo podía vender porque era más barato comprarle a la constructora, entonces me tocó quedarme y arrendarlo muy, pero muy barato. Supuestamente cuando me vendieron el proyecto decían que ese apartamento se iba a arrendar en 1.200.000 y realmente lo arrendé en 500.000 pesos porque no pagaban más. ¿Y pagaba la cuota? Bueno, yo lo había pagado en los 4 años, Ya. lo logré pagar, sí. Uy, o si no lo hubieras perdido. Plata a la empresa, le saqué esa plata y lo fui pagando y lo logré pagar, afortunadamente, porque si no, no me hubiera dado para la cuota. Impresionante. Y es que ahora, por ejemplo, con el alza de los intereses, muchas personas que compraron, que les dijeron, su cuota va a ser de esto, y se va casi a doblar la cuota.
Eso es un suicidio, esa forma. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Bueno, y una vez terminó este primer inmueble para mí, pues lo tenía arrendado de una forma tradicional. Llega la pandemia. Yo el año anterior de la pandemia había mandado a mi hijo a estudiar inglés a Nueva Zelanda. Mandé un año y me dio la inquietud de saber que era un viaje costoso y yo decía, tenía que estar produciendo mucha plata para poderlo sostener allá. En ese tiempo yo ya había creado unas empresas que me venían sosteniendo, pero no era suficiente. Con el día normal del trabajo, que es pelear, tapar rotos, un lado, créditos aquí, créditos allá, entró ese desespero en mí de buscar una alternativa y decía, pero la gente se enriquece. ¿Cuál es la fórmula para uno enriquecerse? Empezó mi hambre de buscar ese conocimiento, empecé a buscar videos, me iba en el carro escuchando, cuando iba a trabajar, videos y videos y videos, se me acabaron todos los videos y no escuchaba más. Y en unos videos de esos, pues me sale el de Robert Kiyosaki, por favor, lee el libro de bienes raíces, el de Padre Rico, y dije, voy a comprarlo, volví a me lo decía, lo compré, me lo devoré en un día, 2 días me leí ese libro, entre comillas me dejó un mensaje muy puntual. Decía, busque a alguien en tu territorio que sepa de bienes raíces para que te capacites. Empecé a buscar, me salió Carlos Davis. No lo conocía, nunca había escuchado un video de él. Le comenté a un amigo me dijo, yo también lo sigo a él, voy a hacer el curso, incluso yo ya tengo el teléfono, me dijo él, me pasó el contacto, yo llamé, era una asesora tuya y le compré, me dice, no, es que Carlos Davis, no, yo no lo conozco, yo quiero hacer ese curso, no sé quién es, pero yo quiero hacerlo. No te conocía, no había escuchado ni siquiera el primer video. No. Yo le dije, yo quiero hacerlo, tenía esa hambre de conocimiento y lo hice, me disparó totalmente la mente, para mí fue como una chispa en el cerebro, decía, pero ¿dónde estuve todo este tiempo que no sabía esta información? Y empezó a echar para atrás, decir, esos 3 apartamentos que yo he tenido realmente los había salvado y los tendría en mi patrimonio. Volví a empezar con ese apartamento que tenía. Cuando tú recibiste la información del programa, ¿cómo cambió eso la forma de manejar tu negocio, tu empresa? Bueno, me cambió mucho porque sé que tenía que empezar a estabilizar mis finanzas personales. Las finanzas personales mías estaban en un desastre. Siento lo mismo cuando leo tus libros y el afán de uno crear muchas empresas. Yo he creado 20 empresas, de las cuales no tengo ninguna hoy en día, unas porque las cerré, otras porque las vendí, otras porque las quebré. Porque en la universidad me decían, crea empresas, y no buscaba sino solo esa alternativa. Y lo bueno es que los que te decían, crea empresas, son profesores que no han creado nunca una empresa y buenas personas y todo eso, pero que leyeron un libro y no tienen ni idea cómo crear empresas, como si crear una empresa fuera tan fácil. Y bueno, crearla es más fácil que manejarla y mantenerla. Una empresa es difícil, no que no se pueda, se puede, pero es muy desafiante. Lo que tú dices, realmente al profesor que yo más admiraba, profesor de matemática financiera, y él decía, crear empresas los lleva a la riqueza, y eso es lo que yo siempre tenía en mi mente, la riqueza, es lo que yo buscaba, porque en mi casa decía, estudie para ser rico, estudié, pero me conseguí un trabajo, y el profesor me decía, crea empresas para ser rico, yo buscaba esa riqueza, y dije, me voy a poner a montar empresas, pero me pegué unos descalabros, obviamente, no fracasé, no los llamo fracasos. ¿Viviste de ellas? Sí, viví de ellos, es lo que la mayoría de los empresarios nos pasa, que trabajamos como unos burros para al final del mes pagar los empleados, los impuestos, las cuotas de las deudas de los bancos, los proveedores y raspar para poder vivir uno y mantener la tarjeta de crédito de uno que echa humo y empezar el próximo mes. Mejor dicho, la vida se divide en 30 días. La vida comienza el día 1 y termina, pero lenta y dolorosamente 26. Ya viene el fin de mes. 27, me duele el estómago. 28, y ahora cómo voy a pagar ese sobregiro, y ahora cómo voy a pagar los empleados, y ahora 29, 30, me llegó después de la angustia, porque la loca de la casa se vuelve genio para que en el último momento trae la plata y se vuelve el hábito y la angustia que necesitamos. Y cuando tenemos un poquito de tranquilidad, ¿en qué meto esta platica y creo otra empresa? Totalmente. A raíz de eso había empezado con mi primera empresita, ya tenía 7 locales, estaba generando y yo me sentía, mejor dicho, lo máximo. Pero lo que tú dices, todos los meses pagando arriendo, pagando empleados, y llegó la pandemia. Esa pandemia sí que nos enseñó que las empresas no duran sino lo que duraba la pandemia, nada. Frenaron la economía de una forma abrupta, mis empresas quedaron cerradas, duré 3 meses encerrado en la casa, que no producía un peso, pero sí me tocó sostener todos los empleados, los arriendos de 7 locales. Eso me dejó un hueco enorme y realmente quebró la
las finanzas mías a futuro muchísimo y realmente empecé a madurar. Las empresas están muy vulnerables ante una situación, ante la misma economía, ante la misma política, o sea, hoy en día son muy vulnerables. Y yo me ponía a pensar, pues, ¿qué empresa ha durado de tanto tiempo? No hay ninguna empresa. Quizás de pronto Coca-Cola llevará 100 años, pero llevamos 2000 y punta de años y la empresa más antigua lleva 100 años. O sea que todas las empresas no son para nunca. El 80% de las empresas se acaban antes de 5 años y como el 90% no llegan a 20. Mira Kodak, que duró casi 100 años, ¡pum!, se desapareció. Eso es impresionante. Bueno, si vamos a los bienes raíces. Entonces... Bueno, listo, continuemos. Llegó la pandemia y me debían una plata. Empecé yo a cobrar una plata y una persona me debía, no tengo plata. Y me dijo, tengo un apartamento para pagarle. ¿Me acepta? Lo acepté. Acepté el apartamento. Era cercano al que yo tenía. También lo recibí. Traía un inquilino y lo acepté. Pero como ya había hecho el curso, ya mi mente ya era los apartamentos. Lo que me estaba pasando con las empresas, yo ya lo estaba como teniendo de segunda opción y estaba viendo mi norte era con los bienes raíces. Recibí ese apartamento, llegué, lo recibí con inquilinos y lo primero que hice fue pasarle la carta al inquilino que yo necesitaba el apartamento para remodelar. Igualmente esa carta se lo pasé al mi inquilino que tenía en el otro apartamento, también le pasé y le dije, necesito que me entreguen porque necesito remodelarlo, porque acababan en esos meses de terminar una universidad cerca a los apartamentos y yo en los cursos lo vi, busque cerca de las universidades y arriende de forma de habitaciones. Yo vi la oportunidad, dije, pues con estos dos apartamentos lo que hago es, eran apartamentos supremamente pequeñitos, eran apartamentos de 48 metros cuadrados, son apartamentos de 48 metros cuadrados, 3 habitaciones, las habitaciones eran pequeñas, su sala comedor, pero lo que yo hice, dije, no existirá la sala comedor y voy a hacer otra habitación. Busqué unos amigos que me recomendaran unos maestros y yo mismo los llamé, necesito que me haga una remodelación acá, algo que no me afecte la estructura porque puedo tener problemas con la constructora. Y después, si quieres venderlo, puedes volver a tumbar la pared y hacer la sala. Exactamente. Entonces, ¿qué hice? Cada apartamento tenía como un espacio que lo entregaban como estudio, pero se podía sacar un baño adicional. El apartamento tenía 3 habitaciones y un baño. Lo que hice y lo que yo me proyecté, lo que ustedes nos enseñaban, era pues trate de sacar otro baño más o la sala de comedor, conviértalo en habitación. Eso fue lo que hice en los 2 apartamentos. Entré a ejecutar, me conseguí el maestro, compré ladrillos. En ese momento la habitación la formé en madera y hice la habitación en madera y los baños sí los construí en ladrillo. Entonces hice un baño adicional y una habitación más. Tenía ya un apartamento que me rentaban cada uno 500,000 pesos, ya era $1,000,000 por los dos, y los pasé a tener de 2 puertas a tener 8 puertas, porque ya eran 4 habitaciones por cada apartamento. ¿Y cada habitación la rentabas en cuánto? Las habitaciones las empecé a arrendar en 350,000 pesos. Estaba arrendando en 500,000 pesos toda la casa y la pasé a arrendar toda la casa en el doble de la renta. Tremendo. Y mantuviste la cocina, ¿cierto? La cocina la mantuve. ¿Había un baño dentro de una habitación? No, afortunadamente ese baño estaba afuera. Afortunadamente. O sea que los 2 baños eran compartidos. O compartidos. Entonces, ¿qué hice? Yo llegué y les coloqué, los enumeré, 1, 2, 3, 4 habitaciones y a cada baño le ponía 1, 2 y el otro baño era 3 y 4. Ya cada uno estaba asignado a un baño. Y se me disparó la renta exponencialmente. ¿Y esa plata la metías en la empresa? Me iba para la empresa a tapar rotos. La verdad, sí. O sea, seguía medio bruto. Seguimos todavía. ¿Cómo así? ¿Todavía sigue tapando huecos? Todavía sigo tapando huecos, claro. No es lo que yo cuento, todo es color de rosa, ¿no? Obviamente, claro. Llegar a esos procesos, he venido de errores que comete uno mucho en la vida. Entonces, pues lo que tú dices, eso se la pasa uno tapando y tapando y tapando rotos que realmente logra uno tener un éxito, pero viene uno tapando rotos. Pero una pregunta, Gustavo. Yo tengo la hipótesis de que uno deja de tapar huecos cuando decide dejar de tapar huecos. Sí, totalmente. Una decisión que uno dice, me toca vivir debajo del escritorio, lo que sea, pero yo no voy a salir de deudas antes de 6 meses y voy a cambiar mi situación. ¿Usted ya tomó esa decisión? Todavía no. Ya la tomé y la estoy haciendo. ¿Y la vas a cumplir? Y claro, eso sí, no hay duda. La voy a cumplir. Perfecto. Entonces, compraste esos 2 apartamentos. ¿Después qué hiciste? Bueno, ya después pues tenía una renta maravillosa. Yo decía, la dupliqué, soy un genio, decía yo. Entre mí porque dije, pues voy a hacer algo que nunca antes había visto porque pues no me había capacitado, no había estudiado el modelo a seguir. Como dice usted, eso es... Porque tú estabas acostumbrado a que si ganabas algo tenía que ser sufriendo. Y cuando llega la platica de la renta... Así como tú dices, hubiera sabido esto antes, lo hubiera hecho desde el principio. No había vuelto a crear una empresa si no me había dedicado de los bienes raíces. Estaría multimillonario en solo bienes raíces. Bueno, llega un tercer inmueble. Bueno, este inmueble tiene una particularidad que lo cuento porque está entre mi patrimonio. Ese inmueble
que un hermano tenía una plata para comprar con la esposa, pero les faltaba una parte. Entonces ellos me pidieron el favor, saqué un crédito hipotecario por 20 millones de pesos nomás y esa casa les pertenece a ellos, pero está en mi patrimonio. Por eso lo cuento, porque en caso de que no lo lleguen a pagar las cuotas, pues me toca asumir a mí esa responsabilidad. Y ese, bueno, es el tercer inmueble. El cuarto inmueble, ese llega de una forma muy particular, fue después de pandemia. Me gané un chance, me gané 38 millones de pesos. Dije, esa va a ser la cuota de un apartamento. Un chance, yo no sé si en todas partes se llama chance, es como una lotería informal, ¿cierto? Sí, obviamente dije, ahora está la suerte de mi lado, estaba el tema de la pandemia, yo dije, esta es la cuota inicial, pero había escuchado unos subsidios por el tema de reactivar la economía después de la pandemia. Ellos empezaron a hacer ajustes para que la economía continuara y sacaron unos subsidios. Yo dije, pero yo ya tengo 3 inmuebles, yo no creo que aplique, pues antiguamente no aplicaba, pero yo había escuchado que aplicaba para todo mundo que no hubiera tenido un subsidio durante toda su vida. Yo decía, yo tengo 3 inmuebles, pero nunca he aplicado. Llamé a la gerente del banco, donde tenía mi portafolio empresarial. Me dijo, claro que sí, Gustavo, eso se puede. Déjame, yo tengo tus datos acá y yo te aviso. Pasaron 2 días. Cuando volví me llamó, dijo, Gustavo, ya tiene aprobado su crédito. Y dije, ¿en serio? Dijo, sí, tiene aprobado su crédito. Y fuera de eso, el subsidio está aprobado. Perfecto. Y aquí yo quiero enfatizar en eso que tú estás diciendo, que la gente a veces oye, no, es que no califica, es que no puede, y no hace nada. Es como esa creencia tan arraigada de la gente. Si yo ya tengo una hipoteca, el banco no me va a dar más, o yo no califico. Y puede que no califiques para un banco, pero yo puedo ir a 10. Puede que ninguno me dé, eso es posible, ¿cierto? Pero yo puedo encontrar, pero me falta esto y me educo. Y es llamar y preguntar, aunque te digan que no, como decía el libro de Dale Carnegie, la peor diligencia es la que no se hace. Bueno, me salió el crédito aprobado, di la cuota inicial, me puse a buscar el apartamento. Había un apartamento cerca a donde yo vivía, era un apartamento de estrato alto, era la segunda torre, estaban ya como en forma de terminación de la construcción, entonces había uno disponible, es un apartamento de 40 metros cuadrados, un apart estudio, y era estrato 5 y era costoso, pero yo dije, bueno, este lo puedo comprar, lo arriendo, que me pague, y este me sirve para la vejez, en caso dado de que llegue a mi vejez de una forma tranquila de tener dónde meter la cabeza, dije yo. Cuando tomaste ese apartamento ya habías tomado el programa y ya estabas buscando los números. Ya venía tomando el programa. Tú ya sabías que tenías que buscar que el arriendo pagara. Exacto, sí, ya había hecho los números y yo dije, este apartamento, como es tan pequeño, pero está tan bien ubicado, esto me dan los números con Airbnb. Me proyecté para Airbnb, compré el apartamento, me lo entregaron y ya había hecho los números para Airbnb y dije, esto me da. Descargué la aplicación, lo amoblé de una forma bonita pero económica, lo puse bonito, coloqué las fotos y lo puse en las redes de Airbnb. Preciso, a los 15 días, ¡pum!, el primer usuario de Airbnb, ya después semanalmente, ese apartamento nunca dejó de estar arrendado. Y incluso me iba yo con mi hijo, yo le decía al cliente, dame un segundito que debe estar la señora del aseo, pero me decía que el del aseo era yo con mi hijo allá, limpiando baños, organizando, barriendo para entregarle el siguiente inquilino, y nos metimos en ese proceso y lo aprendimos de una forma exponencial que logré subir los precios porque vi que se estaba arrendando muy fácil. El sector bueno, el apartamento gustó, lo puse bonito, los reviews que me hacían en la página eran muy buenos, la gente le gustaba mucho. Empecé a subirle gradualmente los arriendos, a subirle y hoy en día ya lleva 2 años, 3 años arrendándose de una forma completamente. Incluso me quedaba la cuota de 1.900.000 de ese crédito. Me daban un subsidio del Estado que te comenté que me los fueron aprobados, me daban un subsidio de 537.000 pesos. O sea, la cuota me quedaban en 1.400.000. Sí. La renta de ese Airbnb, como lo pagan en dólares, más o menos me da $1.100 mensuales, ya casi 3 veces lo que pago la cuota. Fue una maravilla. ¿Y vives en Estados Unidos y sigues manejando las habitaciones? Sí. Los inmuebles que te cuento todavía están. Dime una cosa, entonces, por ejemplo, para los estudiantes, tú lo que haces es que publicas ¿en dónde? ¿Cómo haces? Lo sigo haciendo de la misma forma. Cada vez que se sale una persona, el voz a voz entre los estudiantes, ellos ya saben que hay una habitación, o incluso estudiantes de semestres anteriores llaman, por favor, ¿tienes todavía la habitación disponible? ¿Tú tienes todo para hombres o para mujeres? ¿O no bueno, sí tengo un apartamento para solo mujeres y otro apartamento para solo hombres, para que no haya esa mezcla. A veces... ¿Quiénes son mejores inquilinos, los hombres o las mujeres? Los hombres. ¿Y por qué? Porque al principio yo creía que lo contrario, pero en las mujeres me forman más rumbas, aunque yo les he expuesto en los contratos que no se puede hacer, pues como son estudiantes, son pelados que la mente de pronto no ven tanto los límites y se exceden y a veces se desprenden la rumba, una cosa, entran gente, entran tipos. Entonces yo en el contrato les coloqué estipulado que iban a estar vigilados. Yo tengo una cámara que desde aquí la mantengo revisando, pero obviamente en los pasillos. ¿Y cómo manejas las reglas de disciplina? ¿Cómo haces? Las reglas de disciplina, yo
se las tengo estipuladas en el contrato, todas. Les hago leer bien porque es importante para la convivencia. Y una vez incumplan las reglas, hablo con el abogado mío que por favor le haga un llamadito de atención o la llame y eso calma un poquitico las cosas. Si veo que la persona no las quiere cumplir, simplemente ejecuto el contrato y le pido. ¿Y cuál es el problema más frecuente que tienes? Bueno, el frecuente es de pronto a veces que entran en los fines de semana un compañero, y como de pronto salen a rumba o algo, de pronto los sonidos de bulla o algo, pero pues como son Que todos se quejan estudiantes, los otros. pero pues no he tenido problemas así graves, no. Ahora, ¿y en vacaciones los muchachos se van o mantienen la Bueno, habitación? en vacaciones hay algunos que viven muy retirados y se van, pero muchas veces los que saben que estuvieron ahí y les gustó, me apartan el apartamento. Pero ¿tienes desocupado durante vacaciones? Pero muy poco. Yo creo que un 60-70% de siempre estar lleno. Bueno, porque hay una cosa que podrías hacer tú, que si tú, por ejemplo, dices, bueno, durante época de vacaciones le doy la mitad del precio. Porque si tú dices eso, le bajo el precio, ¿qué es lo que va a pasar? Que se lo vas a tener que bajar a los que se quedan, pero de todas maneras no va a estar desocupado, o sea, y vas a recibir más. ¿Qué te parece? Sí. Todas las sugerencias tuyas las recibo con No, mucho agrado. no sé si funciona o no, pero en últimas, contando que no vas a recibir nada. Ahora, haz la cuenta porque le vas a tener que bajar a los que tienen, ¿cierto? No sé si te den los números bien o no, porque a lo mejor no te da, o a lo mejor lo haces con cada uno independiente, pero dale un gancho de manera que ellos se queden. ¿Qué otra cosa tienes? Terminado el cuarto apartamento que te había hablado de Airbnb, que para mí fue un éxito porque me triplica la cuota, llego al último inmueble, al quinto, en mis locales comerciales, en un municipio que yo tenía un local comercial. El arriendo eran bastante alto. Después de la pandemia, entonces me tocó empezar a hacer ajustes en algunos espacios para poder empezar a minimizar los costos. Yo dije, es un arriendo muy alto, tengo que buscar un arriendo más económico y trasladar el negocio para allá. Empiezo yo a buscar, conseguí un local, lo conseguí más económico, el señor me dijo que listo, que ya estaba listo el local. Me voy a hacer el traslado, llamo al que yo estaba, le digo que le voy a supar porque él no me quiso hacer descuentos porque yo le dije que veníamos de una pandemia y no me quiso rebajar nada. Entonces busqué un nuevo local, el del nuevo local me dijo que listo. Bueno, pasada una semana, cuando ya fui a hacer el proceso, busqué nuevamente al señor que me había arrendado el nuevo local y me dijo que no, que ya lo había arrendado a otra persona que le había propuesto más. Me quedé yo sin local. Y tú ya habías entregado al otro. Llamo nuevamente al que yo estaba arrendando y me dice, como usted ya me dijo que no, yo ya conseguí otra persona y ya lo arrendé, entonces necesito que me desocupe. Quedé yo volando, dije, miércoles, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo que ponerme a buscar, no hay de otra. Salí frustrado, fui al municipio, empecé a buscar locales y llegando al local mío, a una cuadra de mi local, había una casa abandonada, una esquinera. Yo dije, hasta el local me queda bueno ahí, voy a preguntar a ver si pronto lo arriendan, dije yo. Cuando yo me acerqué, había un letrerito del banco. Cuando me fui para el banco, fui a hablar con el gerente. El gerente me atendió, dijo, bueno, aquí lo voy a atender. Han pasado muchísimas personas con la intención de compra de esa casa. Me contó la experiencia de la casa, dijo, esa casa lleva más de 8 años, ahí quieta, fue embargada por el banco. Esa casa ha sido difícil venderla primero porque tiene una particularidad de esa casa. Esa casa toca comprarla de contado. Dijo, porque cuando esa casa fue construida, tenía unas escrituras formales y un área construida. Esa casa fue modificada en el tiempo, le hicieron un segundo piso, pero nunca modificaron las escrituras. Entonces el banco no puede prestar el hipoteca. El banco, ningún banco presta, decía, ningún banco dijo, incluso nosotros que somos bancos, tenemos la propiedad y no le podemos hacer crédito a ninguna persona por ese banco porque no tiene las escrituras actualizadas. Y yo dije, bingo, esto es una oportunidad grandísima. Y llevan 8 años que no lo venden. Obviamente le pedí a él que me diera las llaves y me diera el avalúo de la casa. Me mandó el avalúo y me mandó las llaves. ¿Qué hice yo? Le comenté al abogado, digo, si el ingeniero civil logra levantar planos y me avalúa, me da la opción de que sí se puede levantar, yo le puedo hacer la actualización. Yo le dije, ¿cuánto me cobraría usted? Me dijo 8 millones de pesos, todo incluido. Entonces yo me fui con ellos, cuando me pasaron las llaves, me fui con el avalúo y me fui con el abogado y con el ingeniero. Revisé la casa, el ingeniero me dijo, si la estructura da para ajustarse, si realmente hicieron las cosas bien, yo le puedo hacer los planos y el abogado se encarga de actualizar y sacarlo. Obviamente es un proceso que no es tan fácil. Preciso me dijo el ingeniero, bueno, la única forma que yo revise es tumbando el cielo raso. ¿Puedo tumbarlo? Le dije, pues yo aquí no soy el dueño, pero tumbó los cielos rasos. Cuando me dijo, sí se da para los planos, yo dije, bingo, esto es. Entonces ya la próxima visita me llevé el evaluador que me hiciera un peritaje de la casa, me sacó el avalúo de la casa y me dio casi el mismo valor que me había dado el banco. Era 293 millones de pesos. Y dije, pero 293 millones de pesos, ¿dónde los voy a sacar? No tenía 100 pesos.
Entonces yo me fui para la casa y empecé a analizar y a hacer los números. Yo dije, si hago esto, saco tantas habitaciones, hago lo otro. Empecé a proyectarme en la calculadora ya y hacer mis números. Y dije, bueno, sí me da la renta donde logre sacar lo que voy a hacer. El mismo local de la empresa lo paso para allá, tumbo 2, 3 paredes, hago mi local, el arriendo de mi local ya no se lo pago a otra persona, sino me lo pago a mí mismo. La empresa me lo paga a mí mismo. Ya me lo paso el bolsillo izquierdo, me lo paso el bolsillo derecho. Pero entonces venía el tema de la negociación con ellos. Ellos me dijeron que el primer precio era lo que estaba el avalúo, que eran 293 millones de pesos. Me acordé y usted nos decía, hay que ser descarados a ofrecer, sin miedo. Yo dije, aquí no hay un doliente. Entonces yo le pregunté al evaluador, yo le dije, necesito hacerle una propuesta al banco. ¿Cuánto cree usted que yo le pueda ofrecer al banco por eso? Dijo, no, por el deterioro de la casa es arreglar y pintar por ahí 15, 20 millones de pesos menos, pero no creo que más. Pues yo le dije al gerente del banco que le iba a hacer una propuesta. Redacté una carta que debido a la pandemia, que sabía que la casa llevaba más de 8 años ahí, que con la particularidad de que esa casa tocaba pagarse de contado, tocaba sacar una plata de donde no la había porque ningún banco la prestaba. Pues yo les ofrecí la mitad. Me leíste el pensamiento. Exactamente, yo le hubiera ofrecido la mitad. Pues pasé la propuesta. 150 millones de pesos, que era la mitad de lo que me pedían. Yo, pues entusiasmado, hice la propuesta sin tener 100 pesos en el bolsillo porque no los tenía. Pasaron 8 días, me llamó el gerente del banco que lastimosamente no lo habían aprobado, que porque pues el valor no se ajustaba. Bueno, desistí, pues quedé un poco frustrado. Como a los 5 días que pasaron, volvió y me llamó el gerente del banco, que nuevamente habían hecho otro comité y que por favor les pasara una segunda propuesta. Yo dije, si me están pidiendo una propuesta es porque en algo les sonó, dije yo. Entonces volví, les escribí la carta, que excediéndome un poquitico más, que entendieran que era un pago en efectivo, que les podía ofrecer 10 millones de pesos más. Les ofrecí 160 millones de pesos. Me llamaron a los 2 días que sí me aprobaban. Y yo estoy seguro que te aprobaron en el primer comité, pero eso fue estrategia de negociación de ellos. ¿Y de dónde sacaste la plata? Yo estaba contento de que me la habían aprobado y ahora la plata. Ahora venía el reto más grande, conseguirme la plata. Pues tenía un vehículo ahí de lujo, lo vendí en 70 millones de pesos. Dije, tengo ya casi la mitad. Tengo la mitad porque ellos me pidieron, necesitamos la mitad para que lo consignen a la cuenta del banco y la otra mitad, el otro 50, el momento de las escrituras. Entonces yo necesitaba conseguirme algo para que el negocio fuera mío. Puse en venta el vehículo, unas personas que me habían llamado anteriormente que si no lo vendía, lo llamé. Dije, ¿usted todavía está interesado en el vehículo? Yo, sí, si me lo vende ya. Le dije, vale tanto. Me lo consignaron como a los 2, 3 días, vendí, consigné la plata al banco y ya parte de ese negocio. Ahora el reto era conseguir el resto. Tenía unos créditos de libre inversión ahí ya preaprobados, completé una parte y ya tenía proyectado a que el otro 50% lo tenía completo, pero me faltaban todavía 30 millones de pesos. Llegaron el día de las escrituras, faltaban como 2 días y a mí me faltaban todavía 30 millones de pesos. Me faltaban como 2 días para la cita de las escrituras. Yo asustado dije, ahora en caso dado me toca renegociar, decirles que los 30 se los doy apenas salgan las escrituras o algo mientras yo busco. Pues oh, sorpresa que me llama mi hijo y me dice, papá, me acabaron de llamar del banco que me habían aprobado un crédito por 35 millones. Y le dije, cójalos, préstemelos. Logro hacer el negocio, se hace el tema de documentos, recibo la casa y viene la remodelación. Entonces ya me tocó buscar nuevamente los bancos, gestionar los números para ver cuánto se me iba, aunque ya tenía una tentativa de lo que se me iba más o menos. Con el maestro habíamos sacado que un promedio de 20 a 25 millones de pesos se me iba en remodelar, tumbar y como 5.000 a 6.000 dólares. Exactamente. Obviamente de una forma muy sencilla, no metiéndole muchos lujos. Para ponerla funcional. Para ponerla funcional. Mi primera instancia necesitaba era arreglar el local para poderme pasar. Entonces apenas arreglé la parte de abajo de la casa, tumbé unas paredes, monté unos vidrios para que fuera local, arreglé el piso y pasé mi local. Y de una vez dije, arriba, en el segundo piso, ajusté. Y esa era una casa pues que arriba tenía solo 3 habitaciones y abajo tenía 3 habitaciones. Y esas habitaciones las rompí y las volví locales. Saqué 2 locales para mi empresa y saqué 2 apartaestudios. En el segundo piso, ¿qué hice? Tumbé la cocina, la sala comedor y saqué 3 habitaciones más. O sea que en resumidas cuentas saqué 2 locales y 7 puertas. 9 habitaciones. Entonces ahí eso, ¡pum!, se dispararon los números y yo dije, aquí es. ¿Ya saliste de deudas malas? No, deudas malas no, porque pues ahí viene. ¿Cuándo vas a salir? No, ya estoy en ese proceso. ¿Cuál es tu plan para pagar? ¿Cuándo crees que termines de pagar? Bueno, el plan mío estoy proyectado que a unos 5 años estoy proyectado para sacar las deudas. ¿Cuánto debes? En deudas malas como $120,000. Una pregunta.
si vendes uno de los apartamentos, uno, porque ¿cuánto estás pagando tú de intereses por eso? Algunos créditos son de libre inversión, los intereses son altísimos. Fíjate esto, ahorita en este momento tú estás haciendo un cambio. Si tú vendes un apartamento y tú pagas el dinero y te quitas de esa carga, ¿cómo cambiaría tu vida? Porque ahorita los intereses siguen subiendo. Entonces, ahorita tú estás adaptándote a un nuevo país, conociendo las reglas, me imagino que estás gastando y no estás ganando, entonces estás muy vulnerable. Entonces, si vas así, lo que vas a tener que hacer es vender a las malas para pagar huecos, pero no para saldar. Entonces, te anticipas a lo que va a hacer y dices, no, yo vendo un apartamento, pago las deudas, salgo de las deudas y tengo tranquilidad. Y ya el flujo negativo o el que los apartamentos están pagando huecos ya empieza a hacer plata que te comienza a entrar. No, no, muy buena la recomendación. Obviamente esas eran las que yo le quería preguntar, porque no sabía qué hacer, o vender todo y traerme todo el capital para No, acá. no, eso yo no lo haría todavía porque estás en un periodo en el que no sabes si te vas a quedar, si no te vas a quedar. Y además que ahorita comprar, si no tienes el crédito, no tienes tus papeles todavía definidos, te vas a encartar con el dinero sin saber exactamente qué hacer. Entonces, lo que haces ahorita es que arreglas la tubería que tienes de los huecos que tienes para tener más tranquilidad financiera ahora y tener más capacidad de buscar lo que tú quieres de trabajo sin que tengas la presión de un hueco que se está aumentando y no lo puedes controlar muy bien. ¿No te parece? Sí, estupenda la recomendación, no lo había visto de ese lado. Obviamente no quería vender porque pues me había concentrado tanto en que el inmueble no se vende porque está rentando, pero en cierta forma es No, más favorable. y mira, y mi idea es no vender. O sea, tú me has oído muchas veces no vender, no vender, pero hay momentos en que uno tiene que decir, porque ahí, por ejemplo, no es como cuando tú vendiste a los otros que te desapareciste la plata cuando tenías ingresos para hacerlo, ¿cierto? Porque si tú coges y en vez de meter la plata a la bolsa, la inviertes o en vez de pagar deudas, presionas a tu negocio para crear los resultados, pero ahorita en ese momento no tienes negocio. Entonces, es una decisión que te va a dar libertad, te va a alivianar financieramente y te va a dar tranquilidad para tomar mejores decisiones. Tomaré en cuenta esa recomendación y me pondré a hacer la tarea, pero ya. Ahora cuéntame, ¿qué le dirías a una persona que está en una situación muy complicada, que está con su empresa pequeña, que lleva años trabajando y no va para ningún lado? ¿Qué le dirías? Que hay que activar ese GPS como usted nos recomienda tanto. Ese GPS hay que tenerlo activado, así no tenga señal. Busque en algún lado que en algún momento ese GPS le va a volver a coger señal y lo va a enrutar. Pero si tiene corazón, yo por ejemplo me salí del camino, porque abruptamente me salí del camino de lo que yo estaba encaminado, pero mi GPS sigue activado, no tiene señal, pero sé que esa señal la voy a coger. Esa señal en el momento se activa y vuelve y me redirecciona. Y usted se puede caer 10 veces, pero no se puede permitir quedar tirado en el piso. Hay que pararse otra vez y coger la vida como llegue y levantarse con la berraquera, porque es que no hay opción. O se pone a llorar en el piso o se pone a llorar levantado luchando. Bueno, y a ti que estás viendo esto, de verdad, te quiero decir que mira cómo se puede hacer un cambio haciendo lo mismo, pensando diferente, como dice Gustavo, activando el GPS, es decir, voy a empezar a invertir en bienes raíces, porque los bienes raíces son una opción que tú puedes crear de lado mientras sigues haciendo lo que tú estás haciendo. Y es fascinante lo que tú puedes, en la medida en que tú vayas aprendiendo y vayas haciendo las cosas un poquito mejor, ir mejorando tus ingresos, encontrando la forma de lograr tu libertad y tu paz financiera. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.